muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Néstor Kirchner, la película. A lo largo de los años uno ha hecho programas buenos, programas más o menos, programas insignificantes, programas de relleno, programas grabados, programas en vivo, de todo. Y algunos, cada tanto, programas necesarios. El que vas a ver hoy es un programa necesario. El tema es un garrón, es horrible, tiene que ver con la desnutrición infantil y con las consecuencias de la desnutrición infantil. Pero quiero pedirte que te quedes a verlo, aunque sea un garrón, porque es uno de esos programas, un programa necesario. Probablemente si hoy no tratáramos esto, ningún canal en la Argentina trataría esto. Y eso es una de las pocas cosas que nos hace algo distintos a los demás. El otro día cuando hablábamos con la gente de CONIN del mismo tema, te contábamos algo que también dijimos en su momento en la película Deuda. El cerebro es el órgano que más rápido se desarrolla en una persona, ¿viste? Por eso los nenes son cabezones, crecen muchísimo, a más del 60% en los primeros meses de vida, y después va creciendo un poquito más, pero ya el bebé es cabezón. En ese momento, cuando el cerebro crece, hay materia gris o líquido encefalorraquídeo. Según se alimente el chico en ese momento, habrá más materia gris o menos. Cuando hay menos materia gris, el cerebro lo que hace es como si se comiera a sí mismo. El líquido encefalorraquídeo ocupa el lugar que la materia gris no ocupa. ¿Qué quiere decir esto? Que con los años vos después no podés sacarle el líquido encefalorraquídeo al pibe. Quiere decir esto que lo que se formó durante esos meses, se formó. Y no puede mejorar de alguna manera clínica o médica. Varias veces dijimos en el programa, estamos haciendo generaciones de chicos idiotas. Es duro dicho así, pero es increíblemente cierto, es terriblemente cierto. ¿Vos no notás en los últimos años que a veces cuando hablas con determinada gente, esa gente está más lenta? ¿Que les cuesta más entender lo que estás diciendo? ¿Que tenés que repetir lo que decís? Eso para mí, lo veremos después con técnicos, son consecuencias de la mala nutrición cuando son chicos. Esa es como la consecuencia que más se ve hoy de la grieta social, del bache social, del precipicio social. Hay una gente en Neuquén que encima es una de las provincias más ricas del país, más ricas, no mejor administradas, más ricas, pero que es una de las provincias también que tiene mayor desigualdad social. Entre 25 y 30 veces es la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. O sea, una de las provincias con mayor desigualdad. Hay una gente que hizo un estudio que se llama Pobreza y Estado Nutricional. Un estudio de casos en las escuelas primarias de la provincia de Neuquén. Es interesante que haya sido hecho acá, porque si hubiera sido hecho en Salta o en Jujuy, que quizá lo haya sido, uno diría, bueno, es el norte, porque estamos acostumbrados a esa brutalidad. Pero no, esto fue en Neuquén, una provincia que uno mira desde acá parece de clase media, ¿no? Parece con más futuro. Quiero que durante el programa de hoy hablemos de esto, porque compararon las líneas de pobreza en 5 escuelas primarias de Neuquén y los valores de dos cosas, que son dos cosas que cuando uno las pronuncia así suenan muy desnudas, muy terribles, los valores de talla y de peso. Los chicos que comen menos son más chiquitos, son más gordos o más flacos, porque se alimentan mal, tienen tendencia a engordar mal y están en realidad subalimentados. Bueno, eso es lo que provoca la desnutrición. De eso vamos a hablar esta noche en DDT. Yo hablando acá de ciencia con naturalidad y tengo adelante a una pediatra y a un biólogo, pero bueno. Así, creo que Karl Kraus, un ensayista austríaco, decía que el periodista es una persona que completa su educación en público. Nosotros somos gente que no sabemos nada, pero que hablamos con gente que sabe y nos enteramos de algunas cosas. Ella es Laura Vega, que estás viendo en pantalla ahora, es pediatra, y él es Marcelo Escobar. Marcelo Escobar es biólogo.
¿Y por qué hicieron este trabajo? ¿Por qué se les ocurrió hacerlo en su momento? En realidad este trabajo nació de la casualidad, porque bueno, yo soy, así como soy pediatra, soy especialista en alergia y siempre trabajo los temas respiratorios, especialmente asma y rinitis. Ajá. Entonces, en Europa nació hace muchos años una teoría de la higiene, según la cual, mientras más evolucionan las sociedades, o sea, mientras mejor están higiénicamente, más se producen las alergias. Cosa que yo, en la gente que veía que no era Cuanto así. más limpias, más alérgico sos. Claro, eso. Entonces, bueno... Tiene lógica, ¿no? Más bueno, loco te volvés. Cuanto más loco estás con la limpieza, bueno, más... es un tema muy discutido y demás. No sabía yo. Y bueno, entonces, justamente, yo había desarrollado, con ayuda de gente del Hospital del Sagrado Corazón de Montreal, un cuestionario para trabajar esto y buscar en Neuquén en distintas clases sociales para hacer esa comparación, a ver si nos daba que de acuerdo al índice de limpieza, si teníamos más o menos alergia. Entonces, ¿qué pasa? Que como trabajamos siempre sin financiamiento, no teníamos ningún análisis objetivo para hacer. El único análisis objetivo para hacer que teníamos, que no nos costaba nada, era medir y pesar a los chicos. Entonces empezamos a medir y pesar a los chicos. Y como tampoco teníamos plata para que alguien pase los datos a la computadora, los pasábamos nosotros mismos. Entonces, pasando los datos, saltaban a la vista las enormes diferencias que habían entre los chicos de las dos escuelas que en ese momento habíamos medido y pesado. Y después del análisis de estos datos que fueron hechos en Montreal, de onda, por una especialista en bioestadística, que es esta Denise Gautran. Denise Gautran. Bueno, después de eso, también en Montreal nos encontramos con 4 chicos estudiantes de medicina que querían hacer una pasantía en América del Sur, querían aprender el idioma y esto y aquello. Bueno, entonces tuvimos la suerte de que esos chicos vinieron a Neuquén a hacer una pasantía conmigo. Ustedes con la muestra. Y entonces nos ayudaron con la muestra, y entonces aumentamos la muestra a los 413 chicos que tienen la muestra. Una cosa que me quedé pensando, pero sin desviar el tema central, que es este que estamos hablando, con eso de la alergia y la no alergia. Hay una cosa que es cierta, cuando uno le dicen, dejar que el chico se ensucie, que se va a enfermar menos, eso pasa. Si vos al nene, cuando es chiquito, estás el tiempo cuidándolo y abrigándolo y no sé qué, no lo llenes de ropa, porque a lo mejor se resfría. Cuando lo llenas de ropa, en general se resfría más que cuando lo llenas. Pero a pesar de que ¿no? hay una generalización en esto. Sí, no, Sí. claro, hay que ver, Sí, no, claro. no es una ley. Claro. Y termina siendo como que mientras más sucio, menos se va a contagiar claro, y menos claro, enfermedades claro. infecciosas va a tener. ¿Y qué es lo que se plantea desde la teoría de la higiene? En Europa Claro. plantean eso Y justamente. sin embargo- Entonces, la idea de Laura había sido testear a ver qué pasaba. Claro, claro. Y que, bueno, una partecita muy inicial la presenté en un congreso de la Academia Europea de Alergia en París, y la gente estaba horrorizada porque había una foto que había sacado Marcelo de una toma es una Villa Miseria en Neuquén. Entonces teníamos fotos de Neuquén Centro y fotos de Neuquén Villa Miseria. Y entonces los europeos no entendían nada, me decían, ¿y con qué agua preparan la leche? Claro, ¿con qué agua? Con agua de unos tachos que hasta tienen gusanos adentro. Claro, claro. Y claro. entonces, entonces cuando vamos a hablar de esto, de la limpieza o no, vamos a hablar, bueno, ¿qué tipo de limpieza? Lógico. Porque también tenemos montones de perros que no están desparasitados y que transmiten, Sí, una infecciones cosa es la limpieza en el parasitarias. norte y otra No sociedad tiene nada que ver. Son dos No cosas tiene distintas. nada Eso que que pueden ver. llegar a encontrar en Europa, digamos, no se Está puede claro, está trasladar. claro. Vuelvo al tema que nos ocupa Simplemente realmente. ¿no? ¿Hay algún otro estudio hecho en el país sobre talla y peso de alumnos de escuelas primarias? Ay, Ay, sí, ¿En qué sí. provincias? Yo creo que en todas hay censos de talla. Ha trabajado mucho esto el CESNI, que es el que lideraba el doctor Alejandro O'Donnell, que falleció hace no mucho tiempo. Y para los programas de ayudas sociales en general se utilizan los censos de talla, o sea, donde hay tallas más bajas es ahí donde se sabe que hay que poner la plata. Claro, claro. O sea que sí Se hay. puede hablar de promedios, me imagino, en este tema. ¿Cuánto más bajo es un chico? Sí Se hay. puede hablar de promedios, me imagino, en este tema. ¿Cuánto más bajo es un chico que comió peor? En los grupos que tenemos de la escuela del centro y la escuela de la Villa Miseria, 3 centímetros tenemos de diferencia. 3 centímetros. Sí, O sea, chicos de la misma edad tienen 3 centímetros menos porque comieron peor. sí, sí. claro, exactamente. Lo Eso que pasa lo es que ve- va a ir variando, depende de la edad de los chicos, ¿no? Lógico. Evidentemente. Pero por eso acá se habla de percentilos, porque es una forma de estandarizar a los chicos
para tener una medida objetiva de todos, digamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a encontrar las diferencias en estos grandes porcentajes, digamos. Ustedes tomaron escuelas de Neuquén y de Junín de los Andes. Sí, son todas escuelas públicas. Escuela San Martín, Neuquén, Parque Capital. Industrial y República de Chile, y Maestro Comelli y Severino Namuncurá. Sí. En Junín de los Andes, cerca de San Martín de los Andes. Son escuelas de clase media y clase media baja y clase baja, digamos. Sí. Sí, Ujú. sí. Entonces después a ese estudio le agregamos otro que era buscando usando la línea de pobreza y el nivel de ingreso por grupo familiar, cosa que podíamos hacer porque teníamos el número de integrantes de cada grupo familiar y también teníamos la profesión de los padres. Entonces pudimos sacar esos datos y después cruzando los dos datos vimos de las escuelas, las que tenían ingreso medio, que tenemos 4 que dicen ingreso medio, había 3 que estaban por abajo de la línea de pobreza. Y pero entonces no son ingreso medio. Bueno, pero por eso yo quisiera saber qué es lo que los diarios económicos llaman ingreso medio. Justamente a veces cuando se lo mide de una manera puede aparecer con un ingreso medio y cuando se lo Claro, mide de esa otra... encuesta fue hecha en el 2003, ¿no? Entonces en ese momento la línea de indigencia era 318 pesos. Exactamente. Y la línea de pobreza es 700 pesos. ¿Tenemos una placa ese con momento, eso? sí. Veámosla, a ver, y explíquenmela. Ah, a ver, esta acá. ¿Alcanzás a verla, monitor? Sí. Estamos viendo Escuela Parque Industrial. Ingreso familiar en pesos 265, 6 personas por hogar. Claro, sería del estado del decil de bajo, digamos, del porciento bajo, digamos, de la gente. Ganan entre 400 y 900 pesos. Y serían indigentes, en teoría. Ahí, por ejemplo, encontraron muchos chicos que eran en promedio 3 centímetros más bajos que los otros chicos. Que De los por del ejemplo, centro. los chicos del centro, que es donde ¿Qué dice es San cuál? Martín, la escuela Es San la Martín, última, de todas. donde dice Escuela San Martín, 700 pesos, claro, mirá la diferencia, ¿no? Sobre 200 ingreso, pesos de ¿no? ingreso familiar. Sí. Yo vi que ustedes calculaban sobre ingreso familiar 150 en el caso de que fueran desocupados. Claro, es lo que en ese momento se Eran los pagaba planes los sociales. planes, claro, los planes claro, jefes y jefas. claro. ¿Qué cantidad de desocupados había en promedio entre todas las escuelas? ¿Era representativo o no? Y depende de los lugares, sí, depende de los algunas. lugares. Ajá. Por ejemplo, en la del centro de San Martín prácticamente no había. En cambio en las otras, las más pobres sí, muchísimo. No me acuerdo de los porcentajes, pero... Hay una relación directa, dicen ustedes en el estudio, entre nivel de ingreso y talla baja, o sea, a menor nivel de ingreso, mayor talla baja. Exactamente. Ahí tenemos una placa. Esta es la del... A ver, la de las barras, claro. Ahí está, casi... Entonces, A ver, casi explícame lineal, esto, sí. ¿qué es la línea verde que dice 31,82? Ese es el porcentaje de chicos con talla baja del grupo más pobre. Ok, lo verde es lo de talla baja. Exactamente, y lo que está en rojo es el nivel por familia, el nivel de ingreso por familia. Claro, es Entonces uno va viendo, clarísimo. a medida que va subiendo Va exactamente el al ingreso, revés, el exactamente, verde va bajando y el rojo va subiendo. va subiendo ¿Se el entiende? ingreso por Claro. familia, va bajando justamente la cantidad de chicos con talla baja. Claro, O sea, hay una fíjate, relación el verde directa. llega al comienzo del cuadro a 30% y el rojo llega al final del cuadro a 770, o sea, son los que más ganan, Exactamente. que tienen chicos 1,18, ¿no? O Exactamente. sea, los más, comillas, normales. Claro. En una población, digamos, normal, no, esta barra que nosotros vemos ahí verde, digamos, no tendría que haber estado llegando al 10%. Y acá estamos teniendo un 31, casi 32%, digamos, ¿no? O sea, que triplica lo que serían los estándares normales. Lo que serían los estándares normales, y eso que estábamos trabajando con las tablas estas Con tablas argentinas, que son tablas sí. argentinas. Si ¿Tenemos nosotros algo de trabajáramos... cuadro, no son esos dos los que hay? Sí. A ver, mostrame algo. Con educación de los padres. Si trabajáramos con estándares internacionales, esto quizás sería más elevado. Bueno, lógico, claro. Sería claro, peor todavía. Claro. Sí, estamos trabajando con... Ahora, ¿y eso cómo incide, por ejemplo, pudieron estudiar cómo incide en el rendimiento escolar? Sí, justamente, los chicos más pobres son los más atrasados en la escuela al mismo grado. Entonces, por ejemplo... Una cosa, ¿entienden de lo que estamos hablando? Estamos hablando de matemática, esto no es política. Esto no es izquierda, derecha o centro, estamos hablando de matemática. Una persona toma más leche, es más inteligente cuando es grande. Una persona come más carne, le da más la cabeza cuando se desarrolla. Eso estamos hablando. Un chico que se tara en el colegio, a lo mejor se tara porque no pudo comer. Estamos hablando de eso, quiero que lo entiendan, porque no es una cuestión voluntaria, estamos hablando de matemática, digamos, no estamos hablando de algo
voluntarista. No sé si coinciden Sí, con lo que en este estoy sentido diciendo. está bueno por ahí aclarar algunos términos, porque por ahí a veces nosotros decimos desnutrición y generalmente el prejuicio que hay sobre la desnutrición es ver un nene flaquito, por ejemplo, como una imagen que a veces se muestra de África, la típica imagen Sí, sí. del chico El panzonito, desnutrido, ¿no? Entonces, en este tipo de nutrición, que es la desnutrición crónica, los chicos comen mal, básicamente en calidad, muchas veces comen alimentos energéticos, pero mal en calidad. Entonces lo que tienen, sobre todo en sus primeros años de desarrollo, como dijiste bien al principio, les cuesta mucho desarrollar su sistema nervioso. Entonces no es lo importante no es que sean más petizos o más altos, realmente. O sea, No, claro. sino que eso es un Eso indicio expresa otra cosa, exterior que claro. nos está mostrando otra cosa. Claro, Nos está mostrando claro. básicamente que también el desarrollo de su sistema nervioso puede ser distinto de una persona que come bien, evidentemente. Y nosotros eso lo encontramos reflejado en otro índice indirecto, que es, por ejemplo, la edad de los chicos que tenían en primero y segundo grado, que ese es el rango de edad con el que nosotros estuvimos trabajando, chicos de primer grado y de segundo. Entonces encontrábamos en los colegios, por ejemplo, que teníamos más diferencia en los ingresos familiares, por ejemplo, un año o más de diferencia en promedio entre los dos colegios. O sea, los chicos más pobres en primer grado tenían básicamente en promedio un año más que los chicos que estaban mejor Acá desde el punto de vista tenemos el O sea, que socioeconómico. tenían como un retraso madurativo de un año. Y habría, en comparación. justamente nos estaría mostrando eso, que hay más Ahora, eso también significa, repitencia. claro, todo lo demás. O sea, aprenden a leer después, aprenden a escribir después. Sí, son datos indirectos, pero que nos están mostrando un trasfondo, que es lo que nosotros queremos Y la buscar. repitencia también se da, digamos. Y la repiten más repitencia el tiene que año. ver con eso, ¿no? Claro. Cuando falla o cuesta el desarrollo del sistema nervioso, lo que van a tener es chicos que no se puedan concentrar, justamente chicos que les cueste estudiar, chicos que les cueste prestar atención. Y acá en el gráfico tenemos que los chicos, ¿En cuál gráfico? en el que dice número 4, Laura, en el 4. sobre edad en primer y segundo grado. Ajá. En el primer casillero de arriba, que es la escuela más pobre, los chicos en primer grado tienen 7.45 años, en primer grado. Mientras que los chicos del centro, que es el último de abajo, Sí. tienen 6.33 años. Claro. O sea, más de un año de diferencia están teniendo entre los chicos que tienen mejores y peores ingresos, ¿no? En el primer grado. Cosa que en los años Esa siguientes se diferencia va es a ir grande. Claro, no es haciendo que- cada vez más Se va grande. haciendo cada vez más grande, no más chico. Exactamente. Claro. Es al revés, se va haciendo cada vez más grande. Esta es, digamos, la única evidencia que nosotros tenemos como para poder testear indirectamente ese desarrollo madurativo, intelectual, llamémoslo como queramos, ¿no? Neuquén me imagino que no escapa a la realidad de otras provincias argentinas, de que la mayoría de los chicos en las escuelas de baja condición social van a comer ahí. Exactamente. Sí. Y bueno, y ahí tenemos otro problema, porque lo que se perdió de talla en los 3 primeros años es lo mismo que con el sistema nervioso central. No se recupera. No se recupera. Entonces, si en los comedores se dan alimentos con demasiadas calorías y los chicos no hacen ejercicio, son petizos gorditos. Y eso lo tenemos acá lo vemos mucho en la escuela Seferino Namuncurá de Junín de los Andes, que es donde nos tuvimos la tasa más alta de obesidad y de sobrepeso. Esos Y chicos, obesidad porque es por mala alimentación. claro, esos Básicamente por chicos lo tienen mismo. un comedor en la escuela, de pronto comen de más, se los apoya, o sea, se les da comida, pero bueno, ya lo que no creció de altura no lo va a crecer. Esto choca Entonces- de vuelta con el prejuicio, justamente, ¿no? Uno ve un chico gordito y dice, desnutrido no está. No, claro, sí, sí, Justamente sí, lógico. una de las características que puede presentar la desnutrición crónica es ese sobrepeso. Son chicos que son más cortos en talla, pero suelen tener más peso del que tienen que tener. Ujú. Entonces, para el ojo común, eso no es un chico desnutrido. Ujú. ¿Qué les asombró más que nada encontrar en esa muestra? Cuando se encontraron con todos los resultados dijeron, wow. ¿Qué les asombró más que nada encontrar en esa muestra? Cuando se encontraron con todos los resultados dijeron, wow. Sí, Yo creo- las estudiamos tanto y tantas veces. Queríamos ver qué pasaba con la educación de los padres, por eso nos interesó mucho ver si la educación tenía que ver con esto que teníamos tanto de la pobreza como la edad de los chicos en la escuela. Y efectivamente encontramos una diferencia. Hay una placa con la educación de los padres. A ver. Que bueno, primaria parece que tienen todos. La única diferencia interesante que encontramos fue que en los chicos no pobres, que es el cuadro de abajo, es el tercero, es el último de abajo, Sí. el 25% El de San Martín. el 25% de los padres tiene educación terciaria o universitaria completa. Ajá.
mientras que los más pobres no tienen 0%. Claro, el de más arriba, el paquete Claro. social. Ese es un dato que nos llamó la atención, que nos pareció interesante. Y después otro dato que me pareció muy interesante es justamente eso que hablábamos antes, de que entonces el nivel de ingreso, ¿qué es? Porque te dicen ingreso medio, pero resulta que cuando cruzas los datos te da que por más medio que sea, queda por abajo de la línea de pobreza. Es que un ingreso de 700 pesos queda por la línea de pobreza. No, pero Sí, incluso ahora en sí, aquel- pero en ese en ese momento... momento todavía no. En aquel momento todavía no. formalmente no. pero- Formalmente no, sí, Bueno. tomando, bueno, evidentemente. El ¿no? tema es ese, que entonces cuando estamos hablando de ingresos medios, yo quisiera saber de qué ingreso estamos hablando. Eso nos llamó la atención, que de las 4 escuelas que tienen ingreso medio, hay 3 que están por abajo de la línea de pobreza. Ujú. Y hay una que está por abajo de la línea de indigencia, que esa es la que tiene el mayor porcentaje de chicos Sí, bajitos chicos bajitos. y que están más atrasados en la escuela. Ujú. Pasaron 5 años de estudio, ¿no? ¿Cómo dirían que están las condiciones hoy? Igual o peor. Porque además, hablando con gente que ha hecho un trabajo similar hace más de 10 años, o sea, 10 años antes al que hicimos nosotros, a esta toma Al de datos. 93, digamos. Sí. Gente del hospital con la que yo conversé, nos decían, hicieron un trabajo y nos dieron un trabajo para que lo viéramos sobre justamente una cosa similar. No eran chicos de la misma edad, pero habían trabajado con grupos diferentes, Ajá. con diferentes grupos sociales. Y les había dado lo mismo que nos da a nosotros, o sea que la situación no mejoró. Eso es lo que desgraciadamente vimos con esta gente. ¿Vos ibas a decir algo? No, recién que preguntabas qué es lo que llamaba la atención, y en realidad es un poco lo que esperábamos encontrar y lo que sospechábamos, ¿no? Es lo que a veces uno mira valores y sospecha, pero bueno, es una forma de tener algo más objetivo que nos dice sí, es lo que está pasando, ¿no? De la misma manera que puede pasar a veces uno tiene una idea y bueno, y a veces se cae cuando se hace algo un poco más objetivo, en este caso refuerza esa idea que ya teníamos, ¿no? Y ¿Hubo que- algún interés del Estado Nacional o provincial frente a este tipo de resultados del trabajo de ustedes? ¿Alguien Bien. los llamó? ¿Alguien les preocupó verlo? En realidad, en el momento que nosotros estábamos haciendo esto, ¿Alguien ofreció actualizarlos? ¿Qué sé yo? básicamente se decía No, todo lo te contrario. digo, no es, yo entiendo, ¿no? A vos te causa gracia y No, entiendo que te no me causa gracia, pero me es da mucha terrible, pena. claro, es terrible. Ahora, ¿no sería lo lógico, no? Hiciste un trabajo, No. que te llamen de la Secretaría del Menor y te digan, che, ¿por qué no miren de vuelta a ver cómo estamos ahora? No, es que Total, ya lo hicieron, es un laburo serio, qué sé Es yo. que desde, digamos, del Poder Ejecutivo Provincial, en ese momento que nosotros estábamos haciendo esto, se decía que no había desnutrición en la provincia. Claro. Entonces, o sea, con esa propaganda, Claro. ¿cómo vas y llevas esto? Ujú. Si ellos mismos por los medios están diciendo que es una... Porque en esa época había habido también un pequeño revuelo por la desnutrición justamente porque se hablaba de lo de Tucumán, viste, provincias del norte. Ujú. Entonces se salía diciendo justamente que en nuestra provincia eso no sucedía. que ¿Por nos qué quedáramos Neuquén tiene tranquilos. ese coeficiente Gini tan alto, ese problema de desigualdad social tan marcado, esa cantidad de... Y en realidad creo que es un poco también por el asunto del petróleo, creo que influye mucho, o sea, la gente vinculada... Porque los obreros de petróleo no trabajo tienen que de ganar muy petróleo bien. trabajan ¿no? mucho. Cuando tienen trabajo, si no, no. Sí, sí. Sí. Y eso Ahora lo que está pasando es que eso es increíble, las petroleras les pagan sin laburar, ¿no? Para evitar tener problemas, digamos. Sí, hay muchos que están en sus casas, Que digamos. están subsidiando, lo cual No, también es tienen- una locura, porque tendría que hacer el Estado eso, pero bueno. Y sí, esto básicamente por ahí después de la devaluación ellos quedaron con sus sueldos en dólares básicamente. Claro. Los sueldos, digamos, petroleros se han ido muy arriba, lo que ha traído una disparidad muy grande en todo el resto. O sea, todo el resto tiene que a veces alquilar un departamento o comprar una propiedad que se está evaluando al bolsillo de un petrolero básicamente. Entonces eso hace que para todo el resto de la población es terrible que haya gente que cobre tanto. ¿Ustedes en ocasión de la muestra fueron también a los colegios con los chicos que levantaron los datos? ¿Recorrieron los colegios? Sí, ¿Estuvieron con los chicos? sí, justamente los hicimos juntos. O sea, ellos Lo hicieron vinieron a con ellos. ayudarnos, pero Ujú. los hicimos juntos. Cuéntenme ese algún caso que relevamiento. se acuerden de algún chico en particular que les haya conmovido, impresionado. En realidad eran chicos chiquitos, ¿no? Estamos hablando de chicos Ujú. de primer y segundo grado. Los chicos lo tomaban como un juego esto. Así que fue una experiencia muy grata de hacer con estos Lo de mismos chicos que medirse, vinieron. pesarse, claro. Sí, y además hacíamos pruebas, como la idea era también recopilar datos sobre su salud respiratoria. En ciertos momentos los teníamos que hacer correr. Ajá. Entonces ellos se divertían porque
bueno, jugábamos un poco con ellos, los chicos estos que vinieron de Canadá y que nos dieron una mano, realmente lo disfrutaron. Aprendían un poco de español, ellos. Pero ellos lo que sí notaron era la enorme diferencia de comportamiento entre los chicos de escuelas pobres con los chicos de la escuela del centro. A ver, ¿por qué? Porque les había costado muchísimo, por ejemplo, hacerles entender cómo tenían que soplar y cómo tenían que hacer a los chicos de Junín. Era la escuela más pobre. 2 escuelas pobres de Junín. Y con los chicos de la escuela de clase media de Neuquén no tuvieron ese problema. O sea, los chicos eran más rápidos, entendieron enseguida lo que ellos querían que hicieran. O sea, en eso ellos les llamó la atención eso. Ese es un comentario que nos hicieron. El comentario que yo hacía al comienzo del programa diciendo que, preguntándole a la gente si no notan que a veces en la comunicación con otras personas en la calle, donde sea, les cuesta más comunicarse o les cuesta más entender. ¿Ustedes viven eso también? ¿Como que es algo que pasa? ¿Qué está pasando? Y yo creo que, yo creo que cuesta en general. Marcelo es docente, así que él lo vive. ¿Vos sos docente de media? En colegio secundario sería. No, yo lo que veo es que cuesta en general, pero cuesta muchas cosas en general, poder ver un poquitito más allá de lo que se ve generalmente. Lo que pasa es que a veces es muy difícil porque gran parte de los medios, cuando uno lo ve, digamos, se ve la superficie de las cosas, nada más. Entonces yo creo que hay gran parte de la población que aprende a que ese es casi el pensamiento que hay que tener, ¿no? Como que no se puede ver un poquitito más allá de lo que sucede, de lo que las cosas dan. Y bueno, y nuestros funcionarios muchas veces piensan de esa misma forma también, ¿no? Por eso, o sea, no te sabría decir si uno lo ve más acentuado en algún lugar que en otro, pero yo lo veo como reglas generales, cosa que es sumamente preocupante, evidentemente, ¿no? ¿Hicieron estudios de coeficiente o hay estudios de coeficiente? Como hay, debe haber, pero no, nosotros no hicimos, no. ¿Y cuál sería el impacto en el futuro de estos chicos? Porque estamos diciendo morfológicamente cuál sería el impacto, ¿no? Van a ser más bajitos y más gorditos. El problema es que es lo que decíamos recién de la alimentación. Una persona mal alimentada, sobre todo en los primeros años de vida, que empieza a tener problemas intelectuales, llamémoslo de alguna forma, ¿no? Aunque a todos le demos, a toda la población le podamos dar las mismas condiciones desde el punto de vista educativo, hay personas que no van a llegar, pero no van a llegar justamente por estos problemas que tuvieron al principio, aunque les des las mejores escuelas, lo que vos quieras. Es decir, después el Estado puede decir, yo te di escuela gratis, universidad gratis, pero no van a poder llegar. Entonces ese por ello es lo que veo como consecuencia futuro de esto. Entonces son personas que van a tener menos formación, a veces aunque hagan el esfuerzo, quizás no lo van a poder llegar a terminar de hacer. ¿Ustedes qué piensan algo que se está empezando a discutir en términos políticos acá es el tema de hacer una política de asistencia de subsidio a toda la niñez en general, ricos y pobres, a todos? En Canadá creo que hay eso. Sí, funciona como una cosa universal. ¿Y qué piensan algo que se está empezando a discutir en términos políticos acá es el tema de hacer una política de asistencia de subsidio a toda la niñez en general, ricos y pobres, a todos? En Canadá creo que hay eso. Sí, funciona como una cosa universal. ¿Y qué pensás de eso? ¿Serviría para algo? No sé, sinceramente no. ¿Sabés cómo funciona en Canadá o más o menos? Bueno, pero Canadá es una sociedad tan diferente de esta que no creo que acá pudiera funcionar así. ¿Por qué? Porque Argentina desgraciadamente tiene demasiada corrupción. Entonces yo no creo que la cosa que funciona de una manera donde hay un control y una transparencia como puede haber allá, yo sinceramente acá no la veo. Porque acá con todos los planes sociales y el clientelismo que hemos visto, claro, ¿quién maneja esas cosas después? Claro, no, lo bueno que tiene eso de ser universal es que evitaría la corrupción, en el sentido de que todos lo reciben, ¿no? Pero tendría que estar incluido en un plan de más largo plazo esto, ¿no? Un plan, digamos, coherente que vaya trascendiendo un gobierno que claro. se termine, porque si no termina siendo un parche social breve que no pasa nada. Entonces es decir, largamos esto, pero para que quede ahí es lo mismo que nada. O sea, yo creo que serviría quizás como el primer paso para eliminar la pobreza o por lo menos reducirla, pero eso tiene que ir de la mano de un montón de otras cosas que pueden ser a mediano o a largo plazo. ¿Y quién piensa en esos términos hoy? Y para que esto cambie tiene que haber por lo menos 2 generaciones continuadas que la cuestión sea diferente.
Si empezamos a hacer todo bien hoy mismo, Sí, claro, tampoco a la semana supongamos va a que cambiar, son 2 lógico. generaciones que se necesitan para mejorar la cosa, ¿no? No es una cosa que es de un día para el otro. Ahora, es difícil cómo combinar en este caso lo urgente con lo necesario, ¿no? Porque también esto está pasando ahora. Hoy en Neuquén hay un chico que tiene 3 centímetros menos. Pero bueno, pero por eso es lo que algo tenemos que hacer hoy. Cuando porque las autoridades dicen en Neuquén no hay desnutrición, bueno, lo que en no, principio no hay que negarlo, lo que está no bien. hay es desnutrición aguda. Desnutrición aguda, que es la que provoca la mortalidad infantil. Neuquén tiene una mortalidad infantil baja, justamente no tiene desnutrición aguda, o la tiene bastante baja respecto de otras provincias. Y tuvo un muy buen sistema La de desnutrición salud aguda pública. provoca la muerte que en los primeros meses. Claro, el primer año. Es lo que uno cuenta cuando habla de mortalidad infantil. Ujú, Es la muerte en el primer año de vida. ujú. Entonces, bueno, la desnutrición aguda, que es por diarrea, enfermedades respiratorias y demás, en el chico desnutrido, esa es la que más mata. La desnutrición crónica no, pero se complica a largo plazo, Ujú. que es lo que estamos viendo. Ahora, se supone que las cifras en el país de desnutrición aguda han mejorado en los últimos años. Sí. Las cifras, no sé Sí, si es la sí, realidad. sí. Vos sos pediatra, Supuestamente bajaron un poco la... Esa desnutrición, la que vos decís. Claro, bajó un poco la cifra de mortalidad infantil, y eso está muy relacionado con la desnutrición aguda. Ujú. Sí, parece que bajaron. ¿No será que esa es la desnutrición que se ve y la otra se ve menos o se ve Claro, algo? esa es Y la, se que ve se, menos, esa es la claro. que se ve, porque cuando hablamos de desnutrición pensamos en Claro. esos chicos de Tucumán que habías mostrado aquella vez. Sí, yo me acuerdo, Y esos fue son mi los que- programa. Y esos son los que se mueren, claro, esos son los que se mueren en el momento. Pero después esta otra es como menos visible. Esta la ven mucho los profesores de educación física, que trabajan en los barrios periféricos. Claro, porque los rendimientos cambian. Claro, son completamente diferentes. O ellos mismos dicen, bueno, entonces vas a tener un chico de 12 años que tiene el tamaño de uno de 7. Eso lo ven mucho los profesores de educación física. ¿Cómo será que nos podemos acostumbrar a todo? Será parte de la condición humana. No sé, pero realmente es terrible. Lo que por ahí llama la atención con esto que decías vos recién de los números, me quedé pensando que bueno, ahora está todo el debate del INDEC, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se utilizan medidas que pueden ser estas también, ¿no? Hechas desde algo muy modesto, o sea, desde el punto de vista del Estado, esto no saldría nada hacerlo, nada. Y cuenta con todos los pero serios de la encuesta, ¿por qué porque tiene por qué el negar? mínimo serio de la encuesta. ¿Por qué negar la realidad cuando los números lo muestran? Ese es el punto, ¿no? Siempre volvemos a caer en el hecho de, bueno, querer 2 votos más, 2 votos menos. Ujú. Pero con lo del INDEC ya hace que no se crea nada. Recién vos decías, bajaron las cifras de tal o cual cosa. Sí, claro. Ya no nos para poner representa una nada. O cosa sea, por podrían encima de haber todo. subido o bajado o estar igual. O sea, cuando alguien te dice bajó tal cifra, hoy pensamos, no sé. Sí, puede ahora pasar vos fíjate que es una exactamente trampa, cualquier porque cosa. igual ustedes mismos en el trabajo citan datos del INDEC. Bueno, no en ese actuales, momen- en sino ese mo- en ese anteriores. momento se podía Se creer. podía En creer, ese momento se podía Sí, creer. pero y a uno, si tuvieras que hacer un trabajo, no te queda otra que citarla. no tenés otro dato. Porque es el único dato que hay, no Sí, hay otros sí. datos. O sea que para apoyar algún argumento tendrías que Sí, hay que habría que usarlo, usarlo, ¿no? sí. Con pinzas, pero habría que usarlo igual, Sí. ¿no? Por eso, pero además a la hora de tomar medidas, recién preguntabas, por ejemplo, esto de una ayuda económica, tenés que tener datos Obvio, fidedignos. si no, no puedes tomar Si ninguna no, ¿cómo medida. las puedes tomar? Entonces, al primero que un gobierno, si oculta esta cifra, el primero que se engaña es ellos mismos. ¿Cómo van a tomar ciertas medidas sin saber exactamente lo que pasa? Está claro. ¿No? Bueno, No, es que sí. somos tan desordenados los argentinos. Me acuerdo de unas jornadas donde vinieron médicos chilenos a Neuquén, que tenemos una relación con Chile bastante cercana Sí, claro. por la... Sí, por geografía. Y entonces en esa época se hablaba mucho de los comedores escolares. Y entonces los chilenos plantearon enseguida, pero ustedes tienen hecho el diagnóstico de la población a la que van a asistir, porque entonces si la tienen hecha, pues cuando ponen en marcha el comedor, después los miden de nuevo y ven si Si hay resultados, claro. Claro, no tenemos nada, todo se hace... O queda, porque, por ejemplo, ¿te acordás? A los chicos nos contaban las directoras de las escuelas donde nosotros estuvimos trabajando. Dicen, los chicos que entran al colegio, todos los años, los que van entrando los miden, por ejemplo, los miden y los pesan, pero no sabemos dónde van esos datos. Ujú. Entonces son cosas que se hacen por protocolo y Sí, que no claro, sabe son dónde quedarán, burocracia dónde que quedarán no se usa para Y los archivadas. datos quedan en unos cajones que no los revisa nadie. O sea, Dos ahí- preguntas finales. ¿Por qué sos pediatra? ¿Por qué te hiciste pediatra? No sé. ¿No sabés? ¿No te acordás? ¿Qué te hubiera gustado? O sea, ¿por qué te sí, gustaba? me gusta ser pediatra.
En un momento tuviste que elegir, ¿estudiaste medicina? ¿En dónde estudiaste? En Córdoba. Ajá. Y en un momento dijiste, bueno, pediatría. Sí. ¿Por qué? Y porque me gustaba. ¿Por qué te hiciste biólogo? Qué pregunta. La verdad, sabía que iba a estudiar algo científico, digamos, ¿no? Yo siempre, desde chico, me apasionaba mucho. ¿Te importa? Sí, me apasionaba. Y sobre todo porque la veía muy amplia la carrera. O sea, había otras carreras que me gustaban mucho también, pero las veía como muy específicas. Siempre le esquivé un poco a la especialización. O sea, siempre me gustó, por lo menos, que mi universo por lo menos sea lo más amplio posible. Eso me hace que le escape bastante a la especialización. No lo veo como una cosa positiva para mí. Meterme en un rinconcito del universo y quedarme ahí no me gusta. Prefiero estar explorando. ¿Y qué les enseñó a hacer este trabajo? ¿Cómo? ¿Qué les enseñó a hacer este trabajo? Y bueno, conocimos una realidad que sospechábamos, pero que la pudimos objetivar, que eso es lo difícil, porque esto, digamos, todo el mundo dice, bueno, sí, los chicos de los barrios son más bajitos, más gorditas. Pero bueno, entonces vos los medís, los pesás y haces un análisis estadístico que realmente compara los grupos por alguien que sabe estadística, como la de esta persona que lo hizo, que es de la Universidad de Montreal, que hace estadística para un grupo muy importante de la universidad. Y entonces ahí nos quedamos tranquilos de que, bueno, lo que nosotros vemos es el decir, es el me parece que, lo podemos certificar que es así. Me parece que y es así. O sea, me parece que hay diferencia y hoy, haciendo el análisis, decimos, hay diferencia. Y eso es algo súper importante. Parece una tontera, pero es muy difícil de objetivar. Es muy, muy difícil. Gracias por haber estado acá, los dos. Estamos haciendo un corte, venimos en un segundo. Yo te veía mirando para allá, digo, ¿cuándo vas a venir? ¿Conviene saber o conviene no saber? Estamos en un problema, ¿no? Porque cuando sabes, algo tenés que hacer con lo que sabes, ¿no? Uno empieza a ser un poco más responsable de las cosas cuando sabe que pasan. No tengo idea cómo se soluciona esto que hablábamos hoy a la noche. Los chicos de las primarias de Neuquén son 3 centímetros más bajitos porque comen menos. ¿Entendés lo que estamos diciendo? Que la corrupción no es solo plata que se va con una secretaria a Centroamérica. Es plata que falta de otro lado. ¿Conviene saber o conviene no saber? ¿Es mejor poner acá un palo y un culo? ¿O es mejor hablar de esto? Chau.